Con ñ de nosotros, episodio 2. Hallazgos sorprendentes del aprendizaje de idiomas y su aplicación en el aula. Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Con ñ de nosotros, un podcast hecho por la Asociación de Profesores de Español de Nueva Gales del Sur. Mi nombre es Macarena y les voy a pedir a nuestras participantes de hoy que se presenten, por favor. Yo soy Fernanda y también acá profesora de español en un colegio en Google que queda muy cerca de Canberra. Y Maca, estamos súper felices porque hoy nos acompaña la ¡Oh! Y una persona querida amiga, sí, y la persona que nos hizo parte de la asociación. justamente, La sí. persona que gracias a ella nosotros estamos en la asociación porque fue la que nos encantó con su retórica maravillosa. Así que, Katy, bienvenida. Bienvenida, Katy. Bueno, yo feliz de que ustedes se hayan unido a la asociación. Yo soy Katy Varela, originalmente de Venezuela, vivo y trabajo en Sydney. Desde hace 3 años no enseño, solo enseño francés, y enseño español solamente como una profesora casual de vez en cuando en una escuela que es en línea. Eh, ya, algo más, no sé qué más decir sobre mí. No, estamos muy felices de que estés con nosotros hoy. Hemos invitado a Katy porque el episodio de hoy es acerca de es un poco teoría, pero ver también cómo lo aplicamos en nuestras aulas. Pero sí me gustaría que comenzáramos este episodio reconociendo a los custodios tradicionales de las tierras en las que vivimos aquí en Australia y en las que trabajamos también. Y rendimos nuestro respeto a sus ancianos pasados y presentes. Extendemos este respeto a todos los pueblos aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres que nos escuchan hoy y también a todas las tierras indígenas de nuestra querida América Latina, como lo hicimos en el primer episodio. Bien, para que los auditores sepan de qué se trata este episodio, nosotras leímos un artículo que nos pareció muy interesante, que de hecho Katy lo compartió conmigo al principio, y que fue publicado en el sitio web de Gianfranco Conti, que es un maestro de idiomas también, muy famoso por sus libros y por sus teorías, y él hace una especie de compilado de lo que existe en la teoría del aprendizaje de idiomas. Y este artículo se llama Los 11 hechos más sorprendentes de cómo el cerebro procesa el lenguaje que todo maestro de idiomas debería conocer. Así que, bueno, sin más preámbulo, nos gustaría entrar de lleno a comentar esto. El enfoque de este episodio no va a ser contarles la teoría, sino que hablarles brevemente de cada punto y cómo nosotras lo aplicamos en nuestras aulas. Así que, chicas, tengo una primera pregunta para ustedes y empezando por Katy, si la puede responder. ¿Cuál fue tu primera impresión al leer el artículo? Si es que algo te sorprendió de manera especial. Ah, no recuerdo que me haya sorprendido nada. Yo tengo muchos años como conociendo el trabajo de Gianfranco Conti y muchas cosas me han llamado la atención de su trabajo, principalmente que las cosas que él hace están basadas en cómo funciona el aprendizaje, ¿no? Y en particular el aprendizaje de las lenguas. Entonces, puede ser por eso que nada me sorprendió, o nada en particular me sorprendió. Y recuerdo haber compartido contigo el artículo porque estábamos las dos descubriendo la manera de enseñar con input comprensible y me parecía que había varias cosas que sonaban como que eran compatibles con eso. Sí, es difícil sorprender a Katy porque es una persona demasiado culta. Ella siempre está buscando formas de aprender más y por eso te invitamos también hoy, Katy. Bueno, Sí, a ver. sí. Fernanda, ¿y a ti te sorprendió algo de manera particular? A mí, no sé si me sorprendió porque también, o sea, es algo que hemos estado leyendo bastante y nosotros hemos tenido la suerte de conocer a Conti. Conti es un Mm. personaje, es en persona es genial, también es genial. Eh, a mí lo que me quedó, sí, del artículo fue cuando dice, eh,
que emotionally charged words are remembered better. Las palabras que están conectadas a la emoción se recuerdan mejor. Y para mí eso es tan importante porque yo siempre he dicho, a mí por ejemplo una vez, em, eh, cuando empezó a trabajar una persona que trabaja conmigo ahora, el profesor, el director del colegio me dijo, mira, me parece súper bien en papel, solamente tú dime si habla español para ver si puedo enseñarlo. Y yo tuve una entrevista con ella y mi pregunta principal es, ¿por qué amas los lenguajes? Porque yo siento que si una persona no ama los lenguajes, no los va a aprender. Y eso para mí es tan importante y siempre lo he dicho. Mi primer objetivo, sobre todo con los niños de primaria, es que yo quiero que amen el español. Quiero que lo amen. Quiero que les gusten las clases. No quiero que se recuerden como, oh, clases de español, qué aburrido, no sé qué cosa. Y por eso encuentro que si se puede conectar con la emoción, claramente se recuerdan más. Entonces, para mí eso fue como tan validante, por decirlo así, como que, ah, qué bueno, porque ese siempre ha sido mi objetivo. Quiero que, primero que todo, amen el lenguaje. Y lo van a Sí. aprender. Si lo aman, lo van a aprender. Sí, es Mm, verdad. mm, Bueno, en mi caso, la verdad es que, al igual que ustedes, no fueron cosas que uno no supiera, pero sí lo que me gustó mucho de leer este artículo, que hay varias cosas que uno a veces hace de manera intuitiva cuando enseña idiomas, y este artículo o todas las cosas que están en la teoría refuerzan eso y lo comprueban. Entonces me sentí bastante validada con ciertas cosas que estamos haciendo con el input comprensible y con otras actividades. Ujú. Bien, para hacer esto un poco más efectivo, hemos dividido y agrupado todos los temas de este artículo en grupos. Entonces, el primer grupo es acerca del cerebro y el lenguaje y la gramática y el vocabulario. No sé si mm, ustedes recuerdan cuando leímos que el lenguaje no se procesa solo en un centro, sino que se distribuye en todo el cerebro. ujú, Eh, y también que la gramática y el vocabulario se manejan en sistemas distintos. ujú, Y esto también influye mucho en cómo podemos enseñar esto, para que estos dos sistemas se apoyen entre ellos y también crezcan. Así que en cuanto a esto, les tengo dos preguntas, empezando por la primera que dice, ¿cómo cambia tu planificación al saber que el lenguaje involucra, por ejemplo, las áreas motoras, las áreas auditivas, de memoria y visuales? Katy, por ejemplo, tú, ¿qué haces tú para honrar este punto en tus clases? Am, bueno, para mí la diferencia, y recuerdo que esa fue una de las razones por las que compartí el artículo contigo, era ese punto de que la gramática se procesa de una manera diferente en el cerebro. Y una de las, no sé, de los problemas o las controversias con diferentes maneras de abordar el aprendizaje de los idiomas es cómo se enseña la gramática, porque ujú, tradicionalmente eh, es como que todo está basado en el aprendizaje de la gramática. Entonces, para mí lo principal es darse cuenta que hay un valor en dar explicaciones y hacer notar a los estudiantes ciertas cosas del lenguaje, y que a la vez es mucho más eficaz enseñar en contexto y de manera que ellos se puedan relacionar con esas palabras y con esos mensajes. Entonces, am, con respecto a esa parte en particular del lenguaje, y que cuando yo explico esto es como cuando grabas el episodio de una serie o una película que tienes diferentes ángulos. Estás grabando con varias cámaras para tener ujú, la misma escena en diferentes ángulos. Pues mientras más diferentes maneras de entender la palabra tengas, o la palabra o la estructura, mejor. Entonces, si procesas la información de manera visual y auditiva y leyéndola, es mucho más eficiente para tu cerebro que si lo procesas solamente de una sola manera, escuchándola, o solo leyéndola, o solo viendo una imagen. Entonces, es mm, pues presentar las ideas de maneras diferentes y de manera que ellos puedan conectarse con lo que tú estás presentando. Y hay cosas que, por más que
querramos o que estén en nuestros programas no se conectan ni con la vida ni con las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, Mm, también aceptar que eso es parte del aprendizaje. sí, es verdad. ¿Y tú, Fernanda, cómo abordas este punto de la multimodal, verdad? Si es que lo Eh, enseñas así en tus clases. yo creo que para mí es, al planificar, siento que es mucho mejor enseñar la gramática al final. Entonces yo enseño la gramática, sí, pero la enseño al final. Una vez ya introduje el vocabulario, una vez, por ejemplo, no sé, estamos hablando de los verbos reflexivos. Ay, este es un hombre, nunca se ducha, no, nunca se ducha, nunca se lava los dientes, nunca no sé qué cosa, nunca esto, nunca lo otro, bla, bla, bla. Entonces después cuando ya, y yo sí me lavo los dientes, y yo me cepillo el pelo, y yo, entonces como que primero introducir eso y después como, me, sé, yo, él. Entonces si lo escuchan más y luego lo explicas, ellos dicen, claro, ahora hace sentido. Y me pasó Mm, esto justo esta última semana, igual no les gusta la gramática, porque creo que también lo que pasa en Australia, y lo hemos conversado, es que en Australia no saben la gramática ni en su propio idioma. ujú, Entonces, como no saben la gramática en su idioma, es mucho más difícil enseñarles porque no solo les estás enseñando gramática, les estás enseñando lo que es un verbo, porque no saben lo que es un verbo. mm, Algunos sí, pero muchos no. Entonces, estás haciendo como el doble trabajo. El profe de gramática, que lo que no aprendieron en el colegio o no les han enseñado en el colegio, y el profe de español. Entonces, por eso creo que cuesta más. Pero cuando enseñas la gramática, es como, oh, claro, I have been. Porque hemos hablado del pretérito perfecto. Oh, I have been. Oh, ya, ahora hace sentido. Entonces, les hace más sentido, a mi juicio, les hace más sentido cuando ya tuvieron más input y después explicas la gramática al final. sí. Mm, Mira, mientras ustedes dos hablaban, yo pensaba también en esto. Eh, creo que de nosotras tres soy una de las que tiene más libertades de qué hacer. Bueno, creo que Fernanda también tiene un poco más de libertad en primaria, pero sí, la verdad es que yo hago un montón de cosas y aplico un montón de estrategias para poder, como tú hablabas bien, Katy, de tener todas estas cámaras filmando la escena. em, y en cuanto a canciones, historias, leemos, hablamos, jugamos, los brain breaks y todo eso. Y me parece que es mucho más efectivo que la forma en la que yo enseñaba antes. Así que es sí, un punto de comprobación que sí funciona mucho mejor y los chicos también lo procesan mucho más fácil. Y eso que tú decías, Fernanda, en cuanto a la gramática, es verdad, pero sabes que en mi colegio por lo menos empezaron a introducir gramática explícita, porque es un problema que se está viendo a nivel nacional, que eso afecta también la escritura, porque están los niveles de escritura en los chicos escolares aquí en Australia es muy bajo, así que creen que teniendo explícitamente la gramática en el currículo puede ayudarlos a esa metacognición cuando ellos producen el lenguaje. Así que yo me agarro de eso, pero yo no explico gramática. ¿Sabes lo que me pasa? Les cuento esto porque esto ya se relaciona al siguiente punto. Antes de empezar a enseñar con el Comprehensible Input, yo les hacía siempre estos juegos de completa la oración. ¿Qué verbo va aquí? ¿Qué conjugación va acá? Y yo me acuerdo que siempre les costaba mucho. Y sabes que ahora, después de enseñar con historias, es como que empecé al revés y dije, a ver, voy a ver cómo les va con estos juegos. Los tenía guardados de hace años. Y sabes que los completaban así. Y cuando yo les preguntaba, ya, pero ¿me puedes explicar por qué? ¿Y sabes la respuesta que me daban? Me decían, es que se siente que está bien. Y es la mm, respuesta que daban los nativos. Entonces ahí yo digo, esta multimodalidad de enseñar y sobre todo enfocarse en la comprensión más que en la gramática, tiene ese efecto de que tú adquieres como un nativo. Y lo encuentro fascinante. ¿Sí? Sí, 100%. sí. Bueno, no sé si ustedes tienen algo más que agregar en cuanto a las estrategias que aplican para enseñar vocabulario versus estructuras, como vocabulario, el léxico, me imagino, Mm, o las estructuras gramaticales. Si ustedes tienen yo, alguna forma yo para, diferenciada. no, para mí es, ¿cómo se dice? Estructuras y vocabulario es más o menos lo mismo, ¿no? Son como cosas Claro. nuevas.
estructuras siendo no estructuras gramaticales, sino Un mensaje. expresiones. Exacto. Sí. Es ese mismo principio de mostrarlo en un contexto en el que a ellas les resuene, les tenga sentido y vean cómo se puede utilizar y por qué se puede utilizar y ese aspecto de repetitivo, vuelvo a esto la mayoría de las clases o cada semana para volver a ese vocabulario y a esas estructuras, pero Mm, no lo abordo de una manera mm. Separada, diferente, digamos. porque Claro. sean, sí, estructuras o vocabulario. Ujú. Sí. Ok. Si les parece, podemos pasar al siguiente punto, porque está bastante relacionado a lo que estamos hablando, que es la gramática. Gramática compleja, los chunks, como los llama Gianfranco Conti, o estructuras que son fijas, ¿verdad? Que son grupos de palabras que siempre se usan en un contexto juntas, y el escuchar y hablar. Mm, Los puntos que trataba el artículo con respecto a esto decía que la gramática compleja impone mayor carga cognitiva, que le exige muchísimo más a tu cerebro que lo que se clasifica como gramática simple. Que también los chunks o las formulaciones prefabricadas son procesadas de manera más eficiente. Estoy pensando en un ejemplo también para que la gente que no haya escuchado estos términos, ¿se les ocurre algún ejemplo de un chunk en español? Eh, sí, me llamo, bla, 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 me Me llamo llamo, bla, bla, bla. O claro, o a mí, ¿sabes que pensando también en el input comprensible, se me ocurren estas frases, para expresiones, por ejemplo, qué asco, qué terrible, lástima. qué lástima, todo eso también me viene Sí. a la cabeza como un chunk. Y el otro punto dentro de este tema era el escuchar y hablar comparten circuitos, están interconectados. Así Mm, que mi pregunta para ustedes es, ¿cómo escalonan la introducción de estructuras difíciles y si es que las reciclan o no? Aquí también pensando, Katy, en esto que tú decías, bueno, el lenguaje se usa para dar un mensaje. Tú, digamos, ¿proteges a tus estudiantes de las estructuras complejas o las lanzas si es que el contexto lo amerita? mm, yo creo que principalmente las protejo, pero no porque las quiera proteger, sino que hago un esfuerzo para que lo que yo esté diciendo sea comprensible. Y es un Mm, esfuerzo bien, ¿cómo se dice? Me toma mucha energía, ¿no? Como simplificar lo que quiero decir de manera que sea comprensible. Y si hay, y no encuentro una manera de decirlo que sea simple o que yo estoy segura que ellas la vayan a comprender, entonces pues utilizo la estructura más compleja o ah, la que suena mejor y quizás simplemente hago una traducción rápida de lo que significa. No me preocupo mucho o sea, en ese sentido no las protejo, es decir, no me preocupo mucho de la gramática o lo que sea, pero sí trato de simplificar mi idioma, lo que digo, cómo lo digo, lo trato de simplificarlo lo más posible dependiendo del nivel de las mm, estudiantes y yo digo femenino porque enseño solo a niñas, ujú, pero también principalmente quiero también ser un modelo para ellas, para cuando quieran ellas expresar ideas que son muy complejas para su nivel, que ellas tengan modelos de decir cosas, lo mismo pero simple. Entonces, mm, ese es uno de los desafíos que yo he encontrado durante mi carrera enseñando idiomas, es que ellos, y yo me identifico también cuando aprendí francés, que es que uno tiene pensamientos que son más complejos en nuestro cerebro de lo que podemos decir en el idioma. Entonces, el desafío, tanto para nosotros como para ellos, es cómo decir más o menos lo mismo mm, de una manera simplificada. Entonces, que yo haga eso las ayuda a ellas, pienso yo, a tener un modelo de cómo decir lo mismo sin ser complejos con el lenguaje. mm. mm. Sí, sí, es verdad. A mí me pasa un poco, no sé si es diferente o no, pero lo que yo hago es que yo reciclo mucho. Yo siempre, o sea,
reciclo mucho. Y para mí es distinto en primaria que en secundaria. Entonces, por ejemplo, cuando paso la lista, ay, Macarena, ¿cómo estás? Estoy triste. Y yo digo, ah, cuánto lo siento. Y digo, cuánto lo siento. Y después como, ay, no sé qué cosa. O digo, ay, me alegro mucho. Y lo digo. Y de repente empiezan, me alegro mucho. Y como que empiezan a repetir. Y ni siquiera les estoy enseñando cuánto lo siento o me alegro mucho, pero lo están escuchando. Y eso me gusta. Y me pasa también, por ejemplo, cuando hago la fecha con mis estudiantes primerizos en secundaria en el año 8 que es cuando empiezan español. Bueno, algunos tuvieron español desde primaria, otros no. Esa es una de las cosas con mi colegio, que tengo mitad de los estudiantes que vienen de primaria y mitad que no. Entonces, unos me conocen Mm, desde el año 3, otros me están recién conociendo. Entonces, otro tipo de challenge el que tengo, porque unos han tenido mucho más input que el otro, obviamente. Pero, por ejemplo, ayer fue, ayer hizo frío, ayer estuvo nublado, ayer estuvo, y mañana quiero que llueva, quiero que haga calor. Y les empiezo a meter el subjuntivo así, pero súper despacito, pero ya después les empieza a salir natural. O sea, mis estudiantes del año 11 me dicen, mañana ojalá que haga buen tiempo porque quiero ir a la playa. Y me lo dicen así, en 2 segundos. Entonces, mm, creo que también es importante, si uno lo pone en contexto, ahí el subjuntivo les empieza a sonar natural. Y el sí. subjuntivo es súper difícil, todo el mundo le tiene miedo al subjuntivo, Mm, pero les empieza a salir súper natural. Entonces, cada vez que se van de la clase, que tengas una buena tarde. Y, por ejemplo, nos reímos porque hoy tuve mi estudiante que acaba de hacer su examen de extensión y me dice, ojalá, señora, estarías tan orgulloso de mí, que ojalá que podamos, o sea, de una vez se mandó el ojalá y sabe lo importante que es y sabe lo mucho que les gusta a los examinadores de HSC, pero como lo hemos usado tanto ya, ni siquiera lo piensa, como que le mm, sale. Y eso para mí encuentro que es súper bueno. Mm, sí. mm, Sí, en relación a este tema también, recuerdo que Adriana Ramírez, en la presentación que hizo en la última conferencia de profesores de español, ella hablaba de algo que a ella le daba una señal. Si ella veía que sus estudiantes estaban haciendo, haciendo un error en alguna estructura o estaban usando una forma verbal que no correspondía, ella decía, su primer pensamiento no era, ay, este niño no escuchó nada, sino como, ay, ¿qué estoy haciendo yo mal para que este niño no esté usando la forma correcta? Entonces, empecé a aplicar eso, empecé a pensar en eso, porque eh, llevo ya 2 años enseñando con historias en primaria. Yo enseño en primaria desde año 3 a año 6 y aprenden tan rápido que yo tengo chicas, por ejemplo, en año 5 y año 3, perdón, año 5 y año 6, que ya quieren, tienen como hambre de estructuras más complejas mm, y usan las que ya saben, las más simples para decir algo más complejo. Entonces yo digo, no, 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 tengo que, es como mi es como el elemento que me indica que necesito agregar más. Y lo uso. Yo les hablo en español como yo hablo, pero siempre también trato de simplificarlo, así como Katy dice, que para que no sea demasiado ruido mm, ese concepto que Margarita también nos explicaba, que queremos que comprendan, no que sea solo ruido en español, ¿verdad? Así que sí, tomo sus errores como una indicación de que necesito darles más, pero también no los protejo mucho, la verdad. Uso sobre todo las actividades como el calendar talk, el mm, calendario, para hablar de cosas, de cualquier cosa, porque eso lo guían más ellas y también hablan femenino porque enseño solo a niñas, y ellas sacan temas y vemos en el contexto y me doy cuenta que, bueno, han absorbido, por ejemplo, el uso del lo, no lo tengo, no lo entiendo, no lo sé, solamente escuchando las sí. conversaciones, nada más. Claro, Mm. así que eso me parece fascinante. Y, en cuanto al input auditivo o los chunks, ¿ustedes usan o el vocabulario frecuente también, utilizan esto para favorecer la fluidez oral de sus estudiantes? El uso de chunks, por ejemplo, o vocabulario frecuente. Katy. Am, ya va, antes de contestar a eso, porque no estoy ¿Sí? segura que tenga una buena respuesta a eso, yo quería comentar sobre el hecho de que hablamos de cosas que son difíciles, Sí. no son innatamente difíciles o no son más Mm, difíciles para uno o para otro, sino que como tradicionalmente han sido
presentadas en los libros de texto como cosas Sí. avanzadas, entonces Mm, nosotros pensamos que son difíciles, pero no necesariamente son más complejas que otras, pero hay cosas que son más complejas para con los contextos en los que nosotros trabajamos, que son de gente que habla inglés principalmente, pues cosas que a ellos les cuesta más porque no mm, existen las variedades en el inglés, ¿no? Entonces, en ese sentido, si lo tenemos que explicar es más difícil, pero si lo presentamos como que así se usa y como dices tú, como tus estudiantes saben dónde va el pronombre porque lo han escuchado así sin preguntarse cómo es en inglés y compararlo con el inglés, no, no hay problema. Y quizás esa es una de las cosas que cambian con esta manera de abordar el aprendizaje. Y tú, Macarena, probablemente lo ves mejor en primaria, que es que tú no tienes ninguna restricciones o imposiciones en lo que tienes que enseñar y cuándo lo tienes que enseñar, sino ellas Mm, aprenden en función de lo que están diciendo y no en función de un programa rígido, ¿no? sí, es Y verdad. para intentar contestar a la pregunta que si yo enseño con escuchar, fue la pregunta, escuchar y Sí, dice, chunks. sí, es más que nada cómo usan el input auditivo y chunks. Es más que nada para ayudar a los estudiantes con la fluidez oral, porque esa es una de las cosas también que se postula en el artículo. Mm. mm, Esto para mí tiene más que ver no quiero llamarlo un método, con la manera de Conti del EPI, que es usar estructuras ya hechas en lugar de dar explicaciones de esta es la fórmula para decir esto o lo que sea. Y yo lo uso y ahí mezclo el input comprensible con Conti, es cuando son cosas que tengo poco tiempo de enseñar y se benefician ellas de tener un sentimiento de que, ok, puedo decir esto sin tener que hacer mucho esfuerzo. Entonces yo utilizo las actividades eh, las actividades más conocidas de Conti, incluido, eh, ¿cómo se dice? Digo una frase y ellas tienen que rellenar una palabra solamente en el texto. Entonces, Ujú, combina estar expuesto a la frase repetitivamente y escuchar, ujú. pero escuchar ¿cómo es que le llama él? Narrow listening o narrow reading, Narrow ¿sí? listening, sí, narrow reading, yeah. Eh, Ese tipo de cosas, pero lo hago más que porque sienta que sea una manera más eficaz, es decir, también pienso que es una manera más eficaz que la manera tradicional de dar una fórmula y apliquen la fórmula, pero lo hago más como para tratar de hacer un cortocircuito al proceso porque necesito casi que se lo memoricen mm, eh, en el sí, contexto de secundaria. sí, sí. Y en tu caso, Fernanda, ¿utilizas chunks o vocabulario frecuente, por ejemplo? ¿O cuáles son tus objetivos quizás en primaria son diferentes a la secundaria? Porque eso también es como Tan el elefante distinto, en la es tan habitación. distinto, es tan distinto, porque yo te digo, en Sí. primaria a mí me interesa que lo pasen bien, que les guste el español, y les doy también, y, ay, no sé qué cosa, y cómo estás, y oye, ese ayer fue, o sea, sí, claro, tienen bastante input y todo, pero no me estreso porque obviamente en primaria no hay expectativas, no hay exámenes Mm, al final, no hay un eh, HSC, no hay nada de eso. Y en secundaria creo que me enfoco mucho ahora más que antes, creo que desde que conozco el input comprensible ahora más que antes, en hablarles en español y en hablarles y en hablarles y en hablarles y en hablarles. Y de hecho me dicen, sí, sí, yo siento, señora, que usted nos está hablando casi todo el tiempo en español. Y digo, perfecto, eso es lo que quiero. Porque hay cosas que innatamente empiezan a salir. Y sí, obviamente después también les pongo los chunks y les doy el sentence builder de Conti y vamos con el sentence builder, sobre todo porque para ellos, para producir, para escribir, el sentence builder es mucho mejor.
porque todavía tienen como mucha timidez a la hora de escribir, como que no se atreven y les cuesta y tienen demasiado miedo al error. Que es una cosa que les digo, pero a mí no me importa, dale, pero igual, es un tema que creo que está tan sistémico en Australia, el miedo al error, mientras que con los de primaria, no, no importa, pero con los de secundaria, el error, el miedo al error es terrible. La nota es demasiado importante y que tengo que estudiar, entonces sí utilizo los sentence builders, pero lo hago más adelante y lo hago más para su producción que para mi enseñanza. Entonces, por ejemplo, hemos estado hablando del pretérito perfecto, entonces empezamos, somos aventureros. ¿Alguna vez has montado una montaña rusa? ¿Alguna vez has comido insectos? Ah, no, yo tampoco, yo sí, yo no, yo también. Entonces, como que empezamos más esa discusión y después de como 3 clases con eso, les pasé el sentence builder de Conti. Ok, escríbeme, ¿eres aventurero sí o no? Em, pero eso era más para la escritura que para otra cosa. Encuentro que es mucho más importante que escuchen. Pero también eso es lo que dice Conti. Conti también lo dice con su Mars Ears, que primero tiene que haber harto más de escucha y después es producción. Entonces sí, es como una mezcla, sí. Sí. Mm. Sí, bueno, la verdad es que en mi caso tengo cosas similares para decir a las que ustedes dijeron. Em, Uso muchísimo el vocabulario frecuente en las historias. Tengo también un montón de pósters y cosas en la sala. Tengo el privilegio de tener mi sala, que sé que no todos los maestros lo tienen. Y el otro día grabé, saqué fotos, así que voy a hacer un pequeño video para compartirlo con la gente, para que entienda de lo que estoy hablando. Pero sí, utilizo el vocabulario frecuente, lo apunto, cuando hablo lo uso como mis subtítulos, básicamente. Así lo trato de hacer para favorecer la fluidez oral, porque lo uso mientras hablamos y las niñas saben dónde mirar para poder usarlo y hablar. Y creo que eso las ayuda muchísimo. Mm. Sí. Y en cuanto al bilingüismo, la Mm. plasticidad, perdón, y la predicción en el aprendizaje de los idiomas, habían 3 puntos bastante interesantes en el artículo que quiero saber qué opinan al respecto. Uno de ellos decía que el cerebro bilingüe activa los 2 idiomas a la vez. Mm. Eh, que me parece fascinante. Nosotras todas hablamos más de un idioma, entonces podemos Mm. hablar desde la experiencia. Aprender un segundo idioma también remodela el cerebro y habla aquí de la plasticidad del cerebro. Y la última también, que el cerebro puede predecir las palabras, lo que viene, ¿sí? Como que entiende la estructura de una manera innata. Así que las preguntas que tengo para ustedes aquí es, ¿cómo manejan la interferencia del primer idioma con el idioma que están enseñando? ¿Cómo tratan de ayudar a esos estudiantes para que esa interferencia no los perjudique? ¿Qué creen ustedes, Katy? ¿Cómo se dice? No creo que haya nada que pueda interferir en ese proceso. Es decir, yo no pienso que tengamos control sobre eso y si alguna cosa es eso, tratar de hacerles memorizar o exponerlos a ese vocabulario correcto y hacerlos practicar con eso, con cosas como sentence builders. Pero hago cosas que no estoy convencida que sean eficaces, como comparar los 2 idiomas, o sea, tanto en español como en francés los pronombres vienen antes del verbo, entonces tú les haces una comparación. Bueno, en inglés es así, en español es así, entonces recuerden que lo tienen que decir al final, pero todo eso es, ¿cómo se dice? Lo que Conti llama en su artículo procedural memory systems, o sea, como cosas que te estoy explicando cómo funciona, más yo no estoy convencida de que eso cambie nada. Es decir, ellas están conscientes de que es así, más cuando lo utilizan, generalmente tienen la interferencia de su primer idioma, que en general es el inglés, y lo usan y lo tienden a cometer esos errores. Entonces, bueno, pues con secundaria quizás una estrategia que uso y una vez más no necesariamente con 100% éxito, pero es ya no les llega a un punto en que yo no les
corrijo errores cuando es escrito, porque es mucho más fácil hacer ese proceso. Simplemente se los resalto y les digo, este error ustedes son capaces de corregirlo y lo corrigen ustedes. Y si no lo saben corregir, me pueden preguntar, pero no lo voy, y se las digo explícitamente, no les voy a corregir más este error porque es algo que ustedes deberían saber o en teoría saben. Entonces, Ujú. pienso que eso es ya una estrategia más de forzar el proceso de editar, que es para lo que en teoría la investigación dice que para lo que es más útil el aprendizaje de la gramática explícita es para poder editarse más que para aprender el idioma. Como tú lo dijiste, bueno, cuando estaba Fernanda comentando que los estudiantes no saben gramática en Práctica. inglés, pues es útil principalmente para poder hacer ese proceso de edición. Entonces, yo no intento, ¿cómo se dice? Borrar eso. Estoy consciente por la experiencia de los errores típicos que hacen por la interferencia del inglés, más ese llamar la atención sobre eso no, en mi experiencia, no ha impedido que cometan los errores. Entonces, no tengo nada, no tengo la varita mágica que aportar. Sí, es Yo estoy, verdad. yo estoy un poco de acuerdo con Katy, encuentro que quizás no hay que corregir eso, no, no, no. A mí personalmente, y lo digo yo así como a mucha honra, me encanta cuando me hablan en Spanglish, me encanta, porque por último están tratando, no me importa si sale bien o no me importa si sale mal, están tratando de hablar y significa que el cerebro está funcionando los dos idiomas, y de hecho, cuando me tratan de hablar en Spanglish, le digo, me encanta, le digo, me fascina, qué bueno, porque significa que tu cerebro está activando el español y el inglés al mismo tiempo. Y me dicen, sí, señora, eso es lo que está pasando. Y my brain, it's like, y yo digo, perfecto, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y se lo celebro tanto, tanto, que me estén hablando. Y ya después con el tiempo empieza a salir más en español y menos en inglés. Pero y les Mm. celebro, les digo, y creo que Katy, tú dijiste una vez esto en una conferencia, me recuerdo que una vez dijiste, ya, empiecen a hablar y escriban todo lo que saben y escríbanlo en Spanglish. Hola, Mm. my name is Julieta, tengo 16 years y me acuerdo perfecto que era una cosa así como que escribían en Spanglish y está bien porque los están activando los dos a la vez. Y claro, y después las correcciones eventualmente van. Yo con mis niños de primaria dijimos, sí, porque nosotros en inglés, ustedes dicen green car y en español decimos, y me dicen en inglés, car green. Muy bien, perfecto. Entonces, ya lo saben y ya lo entienden, entonces después de a poquito empieza a salir. Y a mí lo que me encanta, Maca, y creo que tiene mucho que ver con y Katy, tiene que ver mucho con el input también, es cuando los niños se autocorrigen al hablar. Ese es el Ujú. momento en que yo salto y como que les hago un bailecito, les digo, me encanta, porque dicen, me gustó, me gusta, y me encanta, y les aplaudo. Y entonces, y creo que eso es bueno. A mi juicio encuentro que no nos deberíamos estar enfocando en corregir. O sea, claro que hay que corregirlo porque eventualmente en secundaria se viene el HSC y todo, pero yo creo que ganamos mucho más en dándole eso, qué bueno, trataste, lo hiciste y te salió bilingüe y eso es la verdad. Eso es porque tu cerebro está activando las dos partes. Y es Sí, una manera de decirles, está bien que estés haciendo eso, porque sí. así es el cerebro y tiene que ser así. Sí, yo estoy de acuerdo con ambas, la verdad, y me gusta esa idea de que no siempre hay que corregirlo todo, porque eso es honrar también el proceso de los estudiantes de ir adquiriendo este idioma. Em, yo creo también que una de las formas de ayudarlos un poco a disminuir esa interferencia es solamente exponiéndolos al idioma, es Ya. usar el idioma, así, Mm. uno le puede decir 10.000 veces: "Oye, eso no es así, es así". Sí, y lo van a recordar quizás, pero la mayoría no lo recuerda. La única forma es solamente exponiéndolos para que se vuelva normal y natural en sus cabezas. Em, una de las cosas que siempre le digo también a mis estudiantes es que cuando ustedes adquieren un idioma, y no digo aprender un idioma, porque si tú lo aprendes como una fórmula nomás para pasar el grado, eh, no es adquirir el idioma, pero tú si lo Mm. adquieres, tú estás agregando una capa extra a tu personalidad,
porque cada idioma agrega elementos de la cultura a la persona. Entonces, si tú enganchas con este idioma, enganchas con esta cultura, eh, tú vas a ser diferente, tú vas a ampliar tu forma, tu manera de mirar el mundo. Entonces, ese es el objetivo al final. Si al final los idiomas son conexión humana, y uno debería enfocarse más en eso, Ujú. celebrar estas producciones que son a veces a medias, celebrar el esfuerzo y claro, corregir cuando haya que corregir, pero no siempre quizás. Y Mm. pasando ya al último tema, Ya chicas, va, dime, Macarena, dime, que dime. quiero comentar algo Sí, sobre claro, eso, porque dime. vuelve a lo que hablamos al principio del valor de saber entender cómo funciona una frase, ¿sí? Sí. Gramaticalmente. Yo tengo la experiencia de mis propias hijas que cometen error. Ellas nunca han escuchado un español mal hablado, ¿sí? Sin embargo, cometen los errores típicos de una Mm, persona que habla inglés Ujú. cuando hablan en español. No siempre, pero puedo nombrar ejemplos que no lo voy a hacer, pero de cosas que ellas hacen. Entonces, para mí esa teoría de que solamente el input comprensible genera un lenguaje correcto, no en la práctica, Ujú. no en mi experiencia personal, anecdótica, no es válido. Ujú. Y puedo dar ejemplos también de otras personas, incluida yo, que cometemos errores. En inglés, a pesar de vivir en un ambiente en donde solo se habla perfectamente inglés, porque tenemos la interferencia de nuestro segundo idioma. Y mm, a menos que alguien nos corrija y Ujú. nos haga ver que eso es un error, eso produce, y una vez más estoy hablando de mi experiencia, pero es un concepto con el que yo me conseguí con Conti, que es la fosilización, es decir, que tú cometes el error tantas veces sin que nadie te lo corrige, que ya llega un punto en que Mm. es mucho más difícil corregir ese error. Y ese es el principio de él, de presentar idioma que sea correcto desde el principio y practicado correctamente desde el principio con los sentence builders. Entonces, mm, yo sí siento que hay que hacer correcciones, eh, no de todo, como dices tú, pero sí como el ejemplo que di yo. O sea, mira, yo ya les di toda la teoría de tal punto. Mm. Ustedes siguen cometiendo esos errores, ahora tienen que hacer el esfuerzo para que estén un poquito más conscientes de eso y se lleguen a ese momento de autocorrección. Entonces, Mm. sí, en el mundo ideal lo que pasa y es que todos escuchamos el idioma correcto, pero en la realidad de cómo enseñamos y dónde enseñamos, ese proceso no tiene, no puede llevar su curso acelerado como necesitamos que sea. Entonces, ah, mm, yo pienso que tiene que haber una parte de corrección y que ellas tienen que entender de dónde sale que esto es correcto o incorrecto para ellas poder, o ellos poder autocorregirse, ¿no? Con conocimientos. Y mm. Stephen Krashen habla de eso también. Stephen Krashen habla de eso, de que tú puedes vivir Claro en un que país miles de años y a mí me pasa, Sí, a mí el in, on y at, siempre. sí, Y si ustedes quieren, ya les he dicho, Iván Aristeguieta es un comediante sí, venezolano que vive acá en Australia y yo lo fui a ver y le dije, y él estaba pidiendo al final, ya hay alguien quiere un chiste, algún chiste, y le dije, por favor explica el in, on and at, porque a mí andaba como con 5 colegas y tienen que entender el por qué a mí nunca me sale el correcto, nunca. Y él tiene un chiste súper bueno sobre eso, así que si quieren sí. escúchenlo. Y de acuerdo, ya mm, está bien. Y por eso, y a eso es lo que voy yo, que yo enseño, pero también la gramática siempre, pero a veces la pongo más al final. Y ahí dicen, ah, ahí hace Sí, sentido. Pero sí, claramente tiene que haber una estructura. No, no, esto obviamente en el mundo ideal, 100%, aprendamos con historias y todo, pero sí, uno puede vivir, y nos pasa con mucha gente que vive en Australia miles, miles, miles de años, o sea, bueno, mm. varios años, 20 años, 30 años, y aún así le sale la cosa mal. O sea, yo vengo Pero aprendiendo. Fernanda, incluso mm, volviendo a lo que tú dijiste al principio, los australianos que no entienden gramática y que escriben Sí, sí, no de la mejor manera porque nunca le han no, explicado la estructura ajá, de una buena frase, de un buen párrafo, entonces todo eso, y eso es una de las razones por las que enviamos a nuestros hijos. Yo envío a mis hijas a aprender español en un colegio porque, o sea, no en un ambiente, no es un colegio, en un ambiente educacional porque mm, es sí, la parte de literacy, no de comunicar en el idioma, ujú, ¿sí? Oralmente, es comunicar en el idioma
y de una manera escrita, que es una de las cosas que más eh, cuesta hacer Cuesta. bien, Sí, Sí. ah, sí, más que hablar. sí. En fin, Sí, bueno, no, me disculpa. parece fascinante esta conversación, la verdad, porque nosotras lo experimentamos a diario con nuestras experiencias como hablantes de distintos idiomas y la interferencia nunca se elimina 100%. Yo creo que, como decía antes, un idioma se vuelve parte de tu identidad y ambos idiomas, ambas culturas o múltiples culturas que están en tu cabeza siempre van a salir a flote en distintos contextos. Y ya para Mm, cerrar, chicas, el último tema que quería conversar con ustedes es acerca del lenguaje interior, porque este mm, artículo menciona algo importante que es relaciona esa voz interior que tu cerebro produce cuando tú especialmente lees y también la emoción. El habla interior activa áreas de habla real, que mm, yo siempre relaciono esto como con la realidad virtual, que tú cuando te pones estos goggles que te muestran algo, tu cerebro no diferencia si es real o no. Esto es casi es lo mismo, básicamente. Tú lees en silencio, tu cerebro procesa el lenguaje en silencio, pero no entiende que eso no está saliendo de tu boca. Ese es el ujú, principio. Y ujú. lo otro también, que las palabras emocionalmente cargadas se recuerdan mejor, que es lo que tú decías al comienzo también, Fernanda. Y solo, bueno, la última pregunta para comentar en este podcast es, ¿cómo incorporan la emoción, el humor o las historias personales para reforzar el vocabulario y también para que los estudiantes piensen en el idioma que estamos enseñando? ¿Qué creen? Fernanda, déjame empezar contigo esta vez. Mira, tú sabes, como yo dije en la conferencia, yo tengo 3 pilares en mi clase: rigor, humor, amor. Ujú. Esos son mis 3 pilares. Lo escuché en un podcast, Rosa Liarte. No me puedo recordar la persona que lo dijo, no me puedo recordar y te juro que no sé si puedo ir para atrás, que estaba manejando 4 horas, entonces me escuché como 5 episodios seguidos, no me acuerdo cuál de todos era. Pero dijo rigor, humor, amor esta persona. Y dije, eso es. Acabas de explicar perfectamente cómo yo enseño. Rigor, humor, amor. Yo quiero que amen el español. Ellos saben que en mi clase se trabaja y quiero que lo pasen bien. Les encantan las pausas mentales. Se ríen. Y también lo que me pasa, por ejemplo, es este señor Woolley. Señor Woolley, por ejemplo, hay una canción que se llama Flores y es una canción ridícula y dice Súper flores, ridícula. muchas flores, flores por Sí. todos lados, pero ellos saben, ahora me dicen, hay muchas flores, dicen, hay muchas, nunca me han dicho muchos, nunca me han dicho Mm, muy flores, me dicen muchas flores, les sale natural. Em, con las pausas mentales que jugamos y decimos, qué lástima, y ay, qué lástima cuando alguien pierde, qué lástima. O sea, y lo dije, tengo estudiantes jugando acá, baloncesto, acá afuera en el colegio, y pierden y dicen, qué lástima, les sale mm, natural. O sí. por ejemplo, tengo otro estudiante que me dice, no es justo. No es justo. Cada vez que pasa algo, aquí no sé cosa, ay, no es justo, dice. Y Mm, les sale en español. Y a mí me pasa cuando yo aprendí griego moderno, hay un cantante que me encanta que se llama Mihalis Hatzigiannis. Y Mihalis Hatzigiannis tiene una canción que se llama Dene Jochrono. Y Dene Jochrono significa no tengo tiempo. Y ahí es como una canción como no tengo tiempo para tus lágrimas, para tu voz, no tengo, es como una canción de que terminó con la tipa y no sé. Y me un encanta drama. porque cada vez que yo no tengo tiempo para algo, así como alguien me está como que, yo digo, denejojrono. Y me encanta decirlo en griego porque encuentro que suena más fuerte que no tengo tiempo o I don't have time for you o je n'ai pas de temps. Me suena mucho mejor denejojrono. Me encanta. Entonces, como que para mí es eso, para mí es la emoción y de repente, qué ridículo o qué asco. O por ejemplo, el que les encanta a mis estudiantes ahora es el qué vergüenza. Ah, Y sí. se dicen, y se dicen, y se miran, y se miran, y se dicen, qué vergüenza. Porque yo una vez lo miré y le dije, qué vergüenza.
y lo miré así como porque se estaba portando mal, porque uno estaba haciendo una tontera, así total, tienen 15 años, obviamente hacen tonteras. Entonces lo miré y le dije, qué vergüenza, ¿qué significa eso? Y me dijo, por eso también le dijo, eso significa qué vergüenza, así como, aren't you ashamed of yourself? O algo así le dije, ¡oh! Y qué vergüenza, les encanta y siempre me dicen, qué vergüenza. Entonces creo que esas cosas empiezan a salir como más naturales, dependiendo de lo que estamos viendo, lo que fuera. Y se les quedan, se les quedan. Sí, Mm, Sí, y el sí. vergüenza con los dos puntitos arriba de la U. Sí, Me lo sí, entienden perfecto el gu. Porque es güey, porque es pingüino. Ni siquiera sí. tengo que explicarlo, ya es vergüenza. Entonces les digo, qué vergüenza, se dicen. Sí. ¿Y Mm. tú, Katy, qué podrías aportar en este aspecto? Em, yo pienso que la diferencia de enseñar con esa manera de abordar con el input comprensible es que ellas están hablando de lo que quieren hablar en lugar de lo que nosotros les imponemos de que tienen Sí. que hablar, ¿no? Entonces, Mm, hacer cosas como preguntarles de su día y esperar que lo entiendan eso es una de las cosas que mis estudiantes del año 9, algunas han mencionado como algo que les gusta, ¿no? Que es como que, oye, estamos hablando de cosas de nuestra vida, ¿no? mm, Que no siempre pasa porque nosotros tenemos ese lenguaje impuesto en el programa y en la evaluación que tenemos que hacer en la semana 7 del tal trimestre. Entonces, eso para mí es lo más importante porque ellas no están aprendiendo lo que nosotros les decimos que tienen que aprender, o solo lo que nosotros decimos que tienen que aprender, sino lo que ellas quieren comunicar como ideas. Para mí eso es lo más importante. Y una manera de hacer eso es eso, tener conversaciones eh, que se relacionen con sus vidas, incluso cuando tienes que hacer cosas relacionadas con el libro de texto que tienes que hacer, o el libro de texto o el programa. Mm. Em, y un comentario rápido sobre esta parte de que ellos hablan, se escuchan a sí mismos cuando leen. Principalmente yo creo que eso tiene que ver con que aunque no estén leyendo en voz alta, ellos están, digamos, si cometen errores cuando leen en voz alta, los están cometiendo también cuando leen en voz baja. Y eso se hace súper evidente cuando tú las haces preparar algún texto antes de hablar y se leen sus notas y pronuncian mal. Entonces, para mí lo que cambió en mi manera de enseñar cuando yo aprendí esa manera ese punto es que hago mucho más lectura en voz alta para que y corrigiendo esos estereotípicos errores que cometen cuando leen. En mm. francés es mucho más complicado que en español, entonces. Sí. Sí, sí, es verdad. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho y me gustaría hablar un poquito más acerca de la lectura. Y no sé si ustedes han escuchado hablar, es un concepto que hay en cuanto a la enseñanza, no solo de idiomas, pero en general se habla de que los niños deberían tener tres maestros, que Mm. uno es la familia donde aprenden, bueno, valores, las cosas básicas. Luego está el profesor, que enseña lo que deba enseñar. Y el tercer maestro es el ambiente, en donde el niño se mueve, el barrio, etcétera. Y yo pensando en eso dije, eso tiene mucho sentido, claro, se aplica. ¿Cómo aplicarlo a la enseñanza de idiomas? Y yo creo que para que la enseñanza de idiomas sea efectiva, también tienen que haber tres maestros. Ujú. El maestro, de manera obvia, que sería como casi la familia, sería el maestro de idiomas. Luego, el equivalente al que es el maestro en la escuela sería para mí los libros. Mm. Cualquier tipo de lectura en realidad, pero no, ojalá cosas que fueran significativas para los estudiantes. Y bueno, el tercero, el medio ambiente, en este caso sería la sala de clases, cómo los apoya o lo que uses para apoyarlo. Me gustaría detenerme en el segundo maestro, que son los libros. Yo creo que, y lo dijo también Krashen, creo que lo mencionamos en el episodio anterior, la mejor manera de aprender, sobre todo de aprender un idioma, es leyendo.
La interacción, claro, es buena porque lo aprendes del contexto, pero la lectura activa esta voz interior y te ayuda a notar cosas sin que Mm, nadie te explique. Así ujú, que creo que si uno falla en la interacción de la clase, el libro puede cubrir esa otra parte, como el segundo maestro. Así mm, que ahí le saco mucho el jugo a eso. El colegio, afortunadamente me apoya con dinero para comprar libros. Tengo una pequeña biblioteca en mi sala, donde las niñas eligen lo que quieren leer. Leemos por entre 7 a 10 minutos todas las clases, todas las mm, clases. Y lo que yo he notado es que las chicas me usan vocabulario que yo no les he enseñado. Mm, Entonces, cuando yo les pregunto: "Oye, ¿de dónde salió esto?". "Ay, no sé". Y ellas dicen: "Ay, no sé, es que suena bien". Y eso es porque lo han visto. Entonces, creo yo que mm, esa voz interior o esa, que se activa a través de la lectura es el segundo maestro que necesitamos tener. Y cuanto al humor y la emoción también, en la conversación, y dejarlos que guíen esa conversación. Y como una anécdota también para terminar esto, estábamos conversando con las chicas de sexto básico acerca de las cosas que les daban miedo. Yo tenía un chatmat o un andamiaje en la pizarra con algunas cosas, Sentence builder, vocabulario. un sentence builder. Justamente porque estos métodos todos se complementan, como sabemos, y sabes que una niña, bueno, todos hablaban: "No, a mí me dan miedo los fantasmas, no sé qué", y una levantó la mano, dijo: "A mí me da mucho miedo mi mamá", y todos se mataron de la risa. Esa no era una opción en la pizarra, pero ella dijo: Sí, "Es que mi mamá da mucho miedo", y ah, lo dijo correcto, y todos sí, nos morimos de la risa, y ahora todos se acuerdan la que le tiene miedo a la mamá, etcétera. Así que ah, claro, el humor presente, con la emoción, con las historias personales, más el segundo maestro que ellos mm, pueden obtener a través de las lecturas, creo que mm, se puede hacer mucho por ellos de esa manera, ofreciéndoles esas oportunidades que a veces, como tú decías, Katy, en nuestros programas tan rígidos no se pueden acceder. Sí. Chicas, la conversación ha sido muy enriquecedora, muchas gracias. mm. Y para cerrar este episodio, ¿podrían compartir una pequeña reflexión, brevemente, una conclusión, en cuanto a lo que hemos hablado hoy? Fernanda, ¿tú con qué te quedas hoy de la conversación que hemos tenido? Ah, yo me quedo con varias cosas, pero yo encuentro que yo siempre, una de las primeras, y lo dije en la conferencia, y lo vuelvo a repetir, uno de los primeros professional developments que fui era un profesor que estaba diciendo, los mejores profesores son los profesores que miran a otros profesores y se roban las mejores ideas. Eh, y Sí. encuentro que eso es lo que hay que seguir haciendo hoy. Mira, qué buena esta idea, qué buena esta idea. Y mira, y si a mí no me resulta, a mí no me resulta, quizás no va conmigo. Y si a ti te resulta, qué rico, pero quizás a mí no me resulta. O quizás no me resulta con una clase, pero me resulta con otra clase. Nos pasa eso con mi colega, que yo tengo una clase del año 8 que a ella todo lo que le hace le resulta, a mí no me resulta porque son clases distintas, el ambiente es distinto. Entonces uno tiene que Ujú. también como que ser consciente de eso y estar tranquilo con eso. Y a veces unos van a... y hay estudiantes que lo único que quieren es sentence builders de Conti, porque son Claro. perfeccionistas y necesitan hacerlo. ¿Y cómo se dice? Que lo quiero repetir, y está bien, y hay que apoyarlos en eso. Eh, pero sí encuentro que no hay una fórmula secreta. No hay una Mm. fórmula secreta, que siempre van a cometer errores, siempre, porque es normal. Y, o sea, Maca, tú y yo sabes que hay un montón de gente en Chile que dice, te voy a pegarte, ¿ya? Y está Y son mal nativos. dicho. Y hay un montón de gente en Perú que dice, su casa suya, y son nativos. Entonces, no importa. Si, yo probablemente también cometo cientos de errores en el español que según las normas de la gramática no están bien. Y Mario Weisblut, que es una de las personas que más admiro en Chile, que es uno de los fundadores de Educación 2020, Mario Weisblut también hablaba de cuando al principio él estaba escribiendo, tenía un profesor en México que le decía, pero mira, como estás escribiendo es pésimo. Entonces, yo no, lo que creo, con lo que más me quedo es que no hay que esperar la perfección, porque igual van a cometer errores, pero prefiero que me cometan los errores a que no traten.
Eso, Ujú. con eso me quedo de hoy. Prefiero que me cometan los errores a que no traten. Y claro, los voy a seguir apoyando y claro, voy a tratar, pero yo sigo cometiendo los errores de in, on and at y los voy a seguir cometiendo, siempre trato, porque de repente no estoy de acuerdo y Iván Aristelleta, 100% de acuerdo con lo que él dice al respecto, pero sí, es eso nomás, es eso, Mm, mm. sí. ¿Y tú, Katy? ¿Qué crees? ¿Con qué te quedas de Ah, la conversación? comentar que es interesante o útil, en mi opinión, conocer todas esas bases de investigación de por qué las cosas tienen más chance de funcionar o no en, en nuestros procesos y, ¿cómo se dice? Experimentar basado en lo que se ha encontrado y tomar o dejar lo que no funciona, pero sí, a mí me gusta saber que lo que hago tiene chance de funcionar en función de la teoría de cómo funcionan las cosas hasta el momento que las conocemos. Sí, sí, es verdad. Y bueno, yo también me quedo con eso de experimentar, de saber qué investigaciones existen que apoyan, que respaldan ciertas prácticas y probarlas. Y al final, como dices tú también, Fernanda, hay que ver qué están haciendo otros profes y probar distintas cosas. Y no creo que un método cancele al otro. Mm. Si un método puede tener una cosa buena, el otro también, y por tu personalidad como maestro también, ciertas cosas te van a funcionar más que otras. Lo que sí creo yo que está al centro de todo es el hacer sentir a los estudiantes que son capaces de hacerlo y ofrecerles oportunidades para explorar la cultura en cuanto a las lecturas que uno les puede ofrecer o la conversación, darles un espacio de conversación para expresarse ellos y hablar de ellos mismos, que tú también decías, Katy, hace un rato. Y quiero darles las gracias a las dos por el tiempo. Katy, sobre todo a ti, nosotras somos aquí regulares, pero tú hoy día nos diste un pedacito de tu tiempo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotras. ¿Te Gracias extrañamos, por, Katy? Y Katy, y gracias, gracias por organizar. y Katy, Sí. gracias. Yo no sé si te lo hemos dicho, pero tú lo que hiciste por la Asociación de los Profesores de Nueva Gales del Sur Mm, fue gigante y le pusiste tanto amor y tanto rigor y tanto humor también, pero gracias. Y nosotros sí, sí, ahora lo estamos pasando bien, todavía estamos sufriendo un poco con hartas cosas, pero gracias, porque sí, en gran parte tú comenzaste esta nueva etapa y es sí, importante mencionar y agradecerte a ti por eso. sí. Bueno, Muchas gracias, gracias por Katy. agradecer y gracias a ustedes por seguir haciéndolo. Sí. Y los que no se han hecho miembros de la asociación todavía tienen tiempo para hacerlo. Ah, sí, porque, algo importante para mencionar, que la membresía dura 12 meses, así que te conectas ahora y te dura hasta el próximo año en esta fecha, así que únanse, únanse. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, gracias chicas y nos vemos en la próxima. Ya, Adiós. chao. Chao.